Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sergio Guerrero. Eh, Estoy en séptimo semestre de Contaduría Pública y estamos en la materia de resolución de conflictos en la cual vamos a exponer una serie de ideas o de pasos que debemos seguir para la resolución de conflictos. Todo esto es en base a todas las actividades que hemos venido realizando durante el transcurso del curso y de acuerdo a esta actividad, eh, yo organicé como una serie de pasos que debemos seguir para hacer parte de una serie de resolución de conflictos. Entonces comenzaremos con el paso uno, que sería como sería no, debe ser documentarnos en cuanto a todo lo relacionado con la resolución de conflictos. El segundo paso sería identificar en qué tipo de conflicto me voy a involucrar, porque obviamente pues como todos lo sabemos, si sabemos a qué nos vamos a enfrentar, podemos ponerle el frente a esa situación. Luego entraríamos a relacionar el conflicto con las posibles soluciones legales y éticas respectivas al caso. Que esto lo que nos quiere decir es que tenemos que más o menos saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para poder mirar en qué, de qué manera legalmente lo debemos hacer y respetando la ética, obviamente, que se debe tener en cuanto al caso. El otro paso sería ofrecer mi intervención para poder desarrollar el conflicto en cuestión. Esto hace relación, pues, obviamente, a que si en un conflicto necesariamente se necesita una persona que esté eh, que no esté en medio de los dos, que no tenga nada que ver con ninguno de los dos para que haya eh, una intervención sin, sin recargar el peso hacia una persona o a la otra. Lo que quiero decir es que eh, no debemos mostrar más favorabilidad hacia una persona que hacia la otra. En el siguiente paso sería identificar como los puntos a favor y los puntos en contra en cuanto al tema que vamos a solucionar. Porque no es lo mismo de entrar a hablar de algo que no sabemos y a saber o a mirar si son viables o no son viables. Debemos tener claros qué puntos son buenos y qué puntos no. El siguiente punto sería presentar las posibles soluciones del caso, que luego de ya escuchar a las personas que están dentro de este inconveniente, este conflicto, entonces ya comenzaremos a identificar las posibles soluciones. El otro punto sería medir sin evidenciar posibles inclinaciones hacia las partes afectadas, lo que le decía con anterioridad. Tenemos que intervenir, mediar en estos casos, pero sin tener inclinaciones hacia ninguno de los dos afectados. Ya procederíamos a dialogar con las partes en cuestión para escuchar los puntos de vista de cada uno de ellos. Así encontraremos qué es lo que se quiere en cuanto a cada uno de ellos. Y procederíamos al paso 9, que sería proceder a determinar si las partes involucradas están o no de acuerdo a las posibles soluciones. Esto lo que quiere decir es que luego de mediar, luego de escucharlos, luego de presentar posibles soluciones al caso, debemos comenzar a cerrar el círculo para mirar si ellos están de acuerdo con las soluciones que se les está presentando en este momento. Luego de esto, ya si llegaríamos, en caso de que las partes estén de acuerdo con lo que se ha hecho, eh, hacer acuerdos dispuestos a solucionar en su caso. Lo que sería, iniciaremos con el proceso de sentar precedentes respectivos al caso. Lo que quiere decir es que nos documentaremos y comenzaremos a tomar nota de los posibles acuerdos a los que se lleguen. Luego de esto, pues ya terminaríamos con los procesos y procederíamos a ejecutarlos y
llevarlos a cabo. Como también podría haber otra posible, o sea, presentarse otra situación que sería la de que las partes involucradas no estén de acuerdo. Entonces ya tendríamos que comenzar a indagar, a inspeccionar en qué otras posibles, qué otras alternativas podríamos presentarles a estas personas. Entonces ya comenzaríamos a mirar casos ya más a fondo, personas que estén especializadas ya en la resolución de estos casos y hacer el uso adecuado del conducto regular de las circunstancias que se lleven y se presenten en el caso a tomar. Yo creo que de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en el transcurso de este curso, estos serían como los pasos más eficientes y más acordes para intervenir en un conflicto de intereses de diferentes partes. Como lo hemos podido ver en estos pasos, eh, está recopilada como toda la información que hemos tomado durante el proceso de resolución de conflictos sin tener que llegar a procesos más profundos, más rigurosos como son procesos ya de legales, de intervención de abogados o de la misma justicia. Con esto me despido. Muchas gracias. Les recuerdo mi nombre es Sergio Guerrero. Muchas gracias.